Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde hoy vamos a desgranar uno de esos momentos que nos hacen suspirar, uno de esos instantes mágicos que cambian vidas y que, francamente, nos hacen creer en el amor con mayúsculas. Si te has preguntado alguna vez, ¿cuál fue el instante exacto que Kerem se enamoró de Ande? Prepárate porque vamos a sumergirnos en el universo de estos dos ídolos, vamos a revivir esos flashes, esas miradas, esas palabras que para nosotros marcaron el principio de una historia de amor que ha cautivado a millones. Este vídeo no es solo para los fans acérrimos, es para todos aquellos que disfrutan de una buena historia, de la conexión humana y, por qué no, de un poquito de drama bien contado. Y antes de que nos perdamos en los detalles, quiero pedirte algo muy importante: si aún no lo has hecho, dale ese botón de suscribir que ves por ahí abajo. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que te encante y, créeme, no querrás perderte nada de lo que viene. Así que, dicho esto, abróchense los cinturones porque despegamos. Nuestro viaje para descifrar el preciso instante en que Kerem se enamoró de Ande nos lleva, por supuesto, al set de rodaje de La luz de mi vida, esa serie que catapultó sus carreras y, lo más importante, sus corazones. Es fácil pensar que el amor surge de la noche a la mañana, de un flechazo instantáneo en un evento público o en una cena romántica. Pero la verdad es que en el mundo de la actuación, el amor a menudo se cocina a fuego lento, alimentado por la convivencia, la comprensión y el respeto mutuo que se forja en las largas horas de trabajo compartido. Y es precisamente en ese entorno donde la semilla del amor entre Kerem y Ande comenzó a germinar. Pensemos en los primeros días de rodaje. Ambos eran jóvenes con carreras prometedoras, pero aún con mucho por demostrar. La presión de ser los protagonistas de una serie tan esperada debía ser inmensa. Y en medio de esa vorágine, de esas escenas intensas, de esos diálogos cargados de emoción, empezaron a conocerse. No solo como personajes, sino como personas. Kerem con su carisma natural y su energía arrolladora, y Ande con su dulzura, su inteligencia y su profesionalismo. Imagina las horas que pasaban juntos: ensayos, preparación de escenas, entrevistas, eventos promocionales. Es un tiempo que, para bien o para mal, crea vínculos. Si tuviéramos que señalar un momento, no sería uno solo, sino una acumulación de pequeños detalles. Podría ser una escena particularmente difícil, donde Kerem tuvo que ofrecerle apoyo a Ande, o viceversa. Quizás fue durante una pausa del rodaje, en medio de la risa compartida por alguna anécdota tonta, cuando se miraron y algo cambió. O tal vez fue en una conversación profunda, fuera de los focos, donde descubrieron afinidades inesperadas, intereses comunes, una forma similar de ver la vida. A veces el amor se cuela en los momentos más sencillos, en la complicidad de una mirada cómplice, en la forma en que uno sabe exactamente lo que el otro piensa sin necesidad de decir una palabra. Muchos fans recuerdan un momento específico, o al menos creen identificarlo, durante las grabaciones de La luz de mi vida. Se habla mucho de la química que desbordaban en pantalla, y es innegable que esa química no solo era actoral, sino que nacía de una conexión real. Kerem, en entrevistas posteriores, ha sido bastante abierto sobre lo que sentía por Ande desde el principio. Ha mencionado su admiración por su talento, su dedicación, y también, poco a poco, ha ido revelando la atracción que sentía por su personalidad. Podríamos imaginar a Kerem observando a Ande mientras ella se preparaba para una escena. Quizás la veía concentrada, repasando sus líneas con una intensidad que lo cautivaba. O tal vez, después de una escena emocionalmente agotadora, la veía recuperarse con una gracia y una resiliencia que lo impresionaban. Y ahí, en ese instante de admiración sincera, sin pretensiones, es donde se gesta el respeto, y el respeto, queridos amigos, es la base de todo gran amor. Pensemos también en la vulnerabilidad. En el mundo de la actuación, la vulnerabilidad es clave. Y cuando dos personas se permiten ser vulnerables entre sí, se crea un espacio seguro, un refugio. Tal vez hubo un momento en que Ande compartió una preocupación, una duda, y Kerem la escuchó con atención genuina, ofreciéndole palabras de aliento y apoyo. O quizás fue Kerem quien se abrió mostrando una faceta más íntima, y Ande respondió con comprensión y empatía. Es en esos intercambios donde las barreras caen y el corazón se abre. Otro punto clave es la comunicación no verbal. La forma en que se miraban. Las sonrisas que surgían espontáneamente al verse. Esos pequeños gestos que para un observador atento, dicen mucho más que 1000 palabras.
Si vemos las entrevistas conjuntas de esa época, podemos notar esa chispa, esa complicidad que iba más allá de la cordialidad profesional. Había una especie de juego de coqueteo sutil que él ataba a algo más profundo. Y no podemos obviar el papel del destino, o quizás llamémoslo la magia del momento. Estaban en el lugar correcto o en el momento correcto con las personas correctas. Ambos estaban abiertos a la experiencia, a la conexión. Y cuando dos almas están listas para encontrarse, el universo conspira para que así sea. Se habla de que hubo un día específico en el set, una jornada particularmente larga, donde la tensión y la emoción estaban a flor de piel. Quizás estaban filmando una escena cumbre, una de esas que requieren una entrega total. Y en medio de esa intensidad, al terminar la toma, sus miradas se cruzaron. Una mirada que lo dijo todo. Una mirada que contenía admiración, respeto y algo nuevo, algo que empezaba a latir más fuerte en el pecho de Kerem. Podría ser que al finalizar el rodaje de ese día, mientras recogían sus cosas, Kerem se acercó a Ande y, en un gesto espontáneo, le dijo algo como: «Ha sido un día increíble contigo. Admiro tu energía, tu pasión. Realmente eres especial». Y en esa simple frase, dicha con sinceridad y admiración, es posible que se haya encendido la chispa definitiva. Los fans también especulan sobre momentos compartidos fuera del set. ¿Salieron a cenar después de un día agotador? ¿Se encontraron en alguna reunión casual con el equipo? Estos momentos informales, lejos de las cámaras, son a menudo donde las relaciones se solidifican. Si compartieron una cena tranquila, donde pudieron conversar sin las presiones del rodaje, donde se permitieron conocerse en un plano más personal, es muy probable que ahí Kerem haya descubierto facetas de Ande que lo cautivaron aún más. Podemos imaginar a Kerem, días después de haber conocido a Ande, pensando en ella. Quizás la soñaba o simplemente se encontraba sonriendo al recordar alguna conversación o alguna broma compartida. Ese tipo de pensamiento recurrente, esa constante presencia en la mente del otro, es una señal inequívoca de que algo están haciendo. Y si hablamos del instante exacto, es tentador buscar una fecha, una hora, un evento. Pero el amor, queridos amigos, rara vez es tan preciso. Es más bien un proceso, una evolución. Lo que sí podemos decir es que hubo un punto de inflexión. Un momento en el que la admiración se transformó en algo más profundo. Un momento en el que la amistad se tiñó de romance. Kerem ha dicho en entrevistas que hubo algo en Ande que lo atraía desde el principio. Algo en su forma de ser, en su autenticidad. Y es esa autenticidad la que sin duda jugó un papel fundamental en que Kerem se enamorara de ella. Cuando uno se enamora, no es de una imagen perfecta, sino de la persona real, con sus virtudes y sus pequeñas imperfecciones, y es esa visión completa la que cautiva. Recordemos que el proceso de enamoramiento implica una serie de reacciones químicas y psicológicas. Empieza con la atracción, luego viene la fascinación, la admiración, el deseo de estar cerca, de compartir. Y en el caso de Kerem y Ande todo esto se vio amplificado por la intensidad de su trabajo juntos, por la exposición mediática y sobre todo, por la conexión genuina que existía entre ellos. Pensemos en la primera vez que Kerem se dio cuenta de que Ande era más que una compañera de trabajo. Tal vez fue al verla interactuar con otros miembros del equipo, o al escucharla hablar apasionadamente de algún tema que le interesaba. O quizás fue en un momento de vulnerabilidad, donde ella mostró una faceta de sí misma que lo conmovió profundamente. El amor no siempre llega con fuegos artificiales. A veces se desliza suavemente como una brisa cálida en un día de verano. Y es posible que el enamoramiento de Kerem por Ande haya sido así. Un proceso gradual, pero imparable, alimentado por la admiración, el respeto y una profunda conexión humana. Si buscamos la definición de instante exacto, podríamos decir que fue ese momento en que la mente racional de Kerem cedió ante la fuerza del sentimiento. Ese instante en que la admiración intelectual se fundió con una atracción emocional irresistible. Ese momento en que se dio cuenta de que no solo disfrutaba de su compañía, sino que la extrañaba cuando no estaba, que pensaba en ella constantemente, que su bienestar se había convertido en una preocupación genuina. Podríamos incluso imaginar una escena de película. Estaban en medio de una escena romántica, sus personajes se miraban a los ojos, y en ese preciso instante, mientras las cámaras grababan, Kerem se dio cuenta de que no solo estaba actuando, sino que estaba sintiendo de verdad. Esa fusión entre realidad y ficción, esa delgada línea que a veces se difumina en el set,
pudo haber sido el catalizador. Lo fascinante de este tipo de historias es que nos permiten especular, soñar y, sobre todo, creer en la magia del amor. Cada pequeño detalle, cada entrevista, cada mirada compartida en las redes sociales, se convierte en una pieza de un rompecabezas que todos intentamos armar. Y aunque nunca tendremos la respuesta definitiva, el simple hecho de imaginar esos momentos, de revivir la intensidad de su conexión, es lo que nos mantiene enganchados a sus historias. Así que, para resumir nuestro viaje en la búsqueda del instante exacto en que Kerem se enamoró de Ande, hemos explorado la importancia de la convivencia en el set, la admiración mutua, la vulnerabilidad compartida, la comunicación no verbal y la posibilidad de que un momento específico, cargado de emoción o de una conversación profunda, haya sido el punto de inflexión. Lo que está claro es que su historia de amor no fue un accidente, sino el resultado de una conexión genuina que se fue construyendo día a día, momento a momento. Y ese es quizás el verdadero instante exacto, el proceso continuo de enamoramiento, alimentado por la admiración, el respeto y un profundo afecto que trascendió la pantalla. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido. Espero que hayas disfrutado tanto como yo desgranando esta hermosa historia. Me encantaría saber tu opinión. ¿Cuál crees tú que fue el instante exacto? ¿O quizás piensas que fue un proceso más largo? Déjame tus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y si este vídeo te hizo sentir algo, si te gustó, si te inspiró, por favor, no te olvides de darle un gran me gusta. Ayuda muchísimo al canal y me anima a seguir creando contenido para ustedes. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete. Activa también la campanita para no perderte ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.